Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Hola a todos y todas, espero que estén teniendo un gran sábado. Ahora que volví, me gustaría hablar un poco con ustedes de las ciudades y la importancia de pensarlas en clave de sostenibilidad. Para empezar, hay que comprender que la cuestión va íntimamente enlazada con el uso de los suelos no urbanos, ya que en el total del mundo las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie del planeta y sin embargo es de las principales fuentes de gases de efecto invernadero y otras contaminaciones. Esto se debe a algunas cuestiones. Para empezar, los desechos que se producen en las ciudades se calculan que son alrededor del 50% de la basura que se produce a nivel global. Los gases producidos por las energías que consumimos, tanto para trasladarnos como para iluminarnos, enfriarnos o calentarnos. En este caso, se calcula que el 78% de la energía que se produce en el mundo va hacia esto. Por otro lado, también hay que comprender que no todas las ciudades consumen de igual forma. Pensemos en la histórica división de primer y tercer mundo, donde claramente quienes más consumen son los del primero. En base a esto, hay que comprender también que mientras más grandes sean las ciudades, más costos ambientales van a tener. Pero además, se va a producir más desarraigo en las poblaciones que no son cercanas a esos lugares, ya que para poder sostener su propia vida, necesariamente deben mudarse a estos grandes centros. Históricamente, nosotros lo hemos visto en Argentina, donde la mayor población está concentrada en donde mayor cantidad de establecimientos industriales hay, teniendo en cuenta como eje la Ruta 9. Alrededor de ella están las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital. Pero esto no solo lo vemos en la inmigración interna, que mayormente suele venir del norte del país. También los países limítrofes han aportado un gran flujo de personas que necesitan participar en esta vida. Las ciudades también son grandes centros de contaminación por lo separadas que están del resto del ambiente. Vivimos rodeados de cemento, siendo las construcciones otro gran factor de contaminación. Es decir, podemos empezar a preguntarnos de dónde sale, por ejemplo, la arena que se utiliza para construir, qué pasa con los materiales residuales de esas construcciones. Además, esto produce que haya cada vez menos espacios verdes, y los que hay suelen estar en una naturaleza controlada. Es decir, pensemos en los parques que pueden haber, mayormente suelen estar enrejados, cementados y no tienen plantas específicas de los lugares. Por otro lado, debido a esto, pensemos también que hay una gran cantidad de barrios cerrados que se construyen con la pretensión de estar más cerca de la naturaleza, pero eliminando todo rastro del ambiente propio del lugar donde se asientan, incluso haciéndonos lugares que perjudican al ambiente. Pensemos que esto lo podemos ver en los barrios cerrados que se construyen sobre humedales, y además se dio un gran boom de esta cuestión a partir de la pandemia, donde muchas personas se comenzaron a sentir muy asfixiadas por las ciudades y buscaron salir de ellas, pero justamente en estos espacios que son más problemáticos aún. Por otro lado, los alimentos suelen viajar grandes trechos para llegar a los supermercados, así como también la ropa y el resto de los complementos necesarios para la vida cotidiana. Además, ¿qué ocurre con el agua que consumimos? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Qué tratamientos son necesarios de aplicar en ella en el caso de ser reutilizada? ¿A dónde va cuando cerramos la canilla? Además, pero no menos importante, las ciudades no están pensadas para todas las personas. Quienes tienen discapacidades suelen encontrar grandes problemas a la hora de movilizarse en ellas. Y, además, pensemos que las mujeres también están restringidas en el uso de las ciudades en ciertos horarios, en ciertas zonas. Muy bien, ahora, ¿de qué forma podemos comenzar a pensar ciudades más sustentables, teniendo en cuenta que se calcula que cada vez más personas alrededor del mundo en los próximos años vivirán en ellas? Desde la ecología urbana se están dando algunas respuestas, y además también hay que tener en claro que donde hay personas hay emisiones. La
empezar, podemos trabajar en la desconcentración de grandes ciudades, pensarlas en menor escala y más a lo largo de todo el país, evitando grandes concentraciones humanas, lo que permitiría espacios con mayor sistematización con el ambiente y también menor desarraigo de las personas. Por otro lado, también frenar las construcciones de edificios, pensar en volver un poco a mejorar la calidad de las construcciones, lo que también permitiría utilizar otra clase de materiales e incluso reutilizar los que se puedan. Por otro lado, el consumo a proveedores locales de alimentos propios de la zona puede mitigar muchísimo la cuestión de que los alimentos viajen durante demasiado tiempo. Justamente al pensar las ciudades a una escala más baja, lo que permitiría que haya productores más cercanos. Por otro lado, también mayor cantidad y calidad de transporte público y darle más entidad al uso de las bicicletas. De este modo, evitar lo máximo posible los vehículos personales y de la mano de esto, iniciar la transición a vehículos que utilicen energías no renovables, pero de un modo consciente, porque si no, implicaría sostener el mismo modo de producción de vehículos al día de hoy, lo que traería aparejado un gran problema de qué hacer con los vehículos que abandonan las energías no renovables y además nos traería problemas a nosotros, los países de los que se extraen los recursos naturales, para iniciar esa transición. Por otro lado, también repensar el modo en el que quienes tienen dificultades en la movilidad les pueda ser más amigable estar en las ciudades. Este análisis es muy breve, que pretende en realidad poner sobre la mesa la cuestión de cómo vivimos y comprender el ambiente, no solo con respecto de los paisajes o los animales, sino que también comprender que las ciudades son parte del ambiente y tienen que ser el principal foco de solución para el cambio que se tenga que venir. Bueno, espero que terminen muy bien este fin de semana. Les mando un gran saludo. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.